¿No? Bueno, pero está el músculo liso y el músculo estriado. ¿Qué hace la diferencia entre que exista músculo liso y estriado? Es que mirando microscopía, si no se ve con ninguna línea, se ve que era liso. Y si se ve con una rayita atravesada, le da una apariencia de que estaba estriado, por eso he dicho que era estriado. Ahora, ojo, dentro del músculo estriado, a su vez, hay dos tipos de músculo. Uno es el músculo cardíaco y el otro el músculo esquelético. Si yo pienso en el músculo cardíaco, ¿dónde debería estar? En el miocardio. Corazón. ¿Y el músculo esquelético? Uno, claro, la mayor parte del músculo esquelético está asociado al esqueleto, pero podemos ver que hay excepciones, que hay lugares que no hay esqueleto y sí hay músculo esquelético. Ya vamos a ver cuál. Entonces, eso es lo que partí diciendo, que hay músculo liso, esquelético y cardíaco. Y justo ayer estaba compartiendo cosas del Los corazón. cardíacos son estriados, porque el liso es simplemente liso, no hay una división de ese músculo. Me ¿Ya? encanta. Y vamos viendo, no me importa mucho eso. Acá, dice, si uno piensa en la actividad que tiene cada uno de estos músculos, y yo pienso en el músculo cardíaco, o sea, el corazón, ¿la actividad que tiene el corazón es voluntaria o involuntaria? Involuntaria. Involuntaria, porque nadie anda pensando, oh, me toca un síntoma, podría esto leo, ¿por qué me toca? No, sería imposible, porque no podríamos vivir pensando Voy a que nos toca. practicar, ¿no? Por tanto, el músculo cardíaco tiene que ser involuntario. Si yo pienso en el músculo liso, por ejemplo, se encuentra en los intestinos. Y los intestinos, aunque no nos demos cuenta, siempre se están moviendo. Es involuntario, tampoco nadie anda a ver, quiero que la comida no se absorba, que pasa rápido. O quiero sí que se absorbe, que se mueva lentito los intestinos para que se absorban todos los nutrientes. Entonces también es de tipo involuntario. Y evidentemente el músculo esquelético es totalmente voluntario, porque si yo me quiero sentar me siento, si yo quiero caminar camino, si quiero correr corro. O sea, eso es como primera cosa. Y hay un dicho que el liso no tiene estriaciones y el otro sí, por eso eran estriados. Después, cuando vemos la ubicación, claramente el músculo cardíaco está en el corazón, por lo tanto no hay mucho que decir. Músculo liso, ya dijimos que está en el aparato digestivo, está asociado también al respiratorio, los bronquios, porque tampoco nadie controla los bronquios que se expandan o no se expandan, eso escapa de la voluntad. Pero cuando piensan en el esquelético, ya hemos dicho que está relacionado con el esqueleto, con el aparato locomotor. Pero pregunta, ¿las vacas por qué son rumiantes? Porque entra el alimento y después lo devuelve y entra y lo Ya, guarda. primero son rumiantes porque tienen rumen. Eso es lo básico primero. Ahora, lo que usted me está Póngale cero. Póngale cero, sí. Todos mirándolo así. Va bien, pero me estaba preguntando qué es la rumia. Y yo pregunté, ¿un rumiante por qué es rumiante? Porque tiene rumen. Así de simple. ¿Y qué cosa es el rumen? Es parte del estómago. Porque, ojo, aquí ya no vamos a hablar de mucho estómago o preestómago. Si el estómago es uno solo, de los rumiantes, pero está dividido en 4 compartimentos. Que uno es el rumen, retículo, vaso y abomaso. Y el más grande es un animal que ya se alimenta de pasto, es el rumen. ¿Ya? Entonces, lo que usted está explicando es el fenómeno de la rumia. Es decir, el animal masticó el pasto, no muy finamente molido, llegó al rumen, pero se tiene que devolver a la boca. Y cuando se devuelve a la boca, obviamente usa el esófago como medio. Ahora, esta actividad que devuelve el alimento del rumen a la boca, ¿será una actividad voluntaria o involuntaria? Involuntaria. Es totalmente voluntaria. De hecho, la vaca decide cuándo devolver el alimento. Pensemos en el siguiente ejemplo. Hay una vaca que está acostumbrada, que siempre lo va a haber gente, siempre, porque es la vaca que se usa para estudio. Entonces esa vaca no va a tener problema en estar devolviendo el alimento, aunque esté presente la gente. Pero si hay una vaca que no está acostumbrada a la gente, obviamente uno la va a ir a ver y la vaca no va a rumiar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la gente se vaya. Y ahí recién va a devolver el bolo alimenticio del estómago a la boca para remasticarlo. Ahora, eso no quiere decir que todo el esófago tenga musculatura esquelética estriada, sino simplemente, supongamos que está el rumen y mi dedo fuera el esófago. La parte del esófago que está llegando al rumen, esa es musculatura esquelética estriada. Eso es lo voluntario. Por lo tanto, cuando ya se genera el impulso para devolver el alimento, ya aunque el resto del esófago sea liso, pero ya el flujo se realizó. ¿Ya? ¿Dónde más tenemos musculatura esquelética estriada? Pensemos, vámonos al ano. ¿Ya? El ano es digestivo, igual que el esófago también es digestivo. Y cuando nos toque ver digestivo, en el ano o el canal anal existe un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. El esfínter anal interno está formado por musculatura lisa. Por tanto, si está formado por musculatura lisa, ¿es voluntario o involuntario? Involuntario. Involuntario, es decir, no se puede controlar. Pero gracias a Dios, el esfínter anal externo es de musculatura esquelética estriada. ¿Qué significa eso?
Y es el que uno puede regular, que puede controlar. Ahora, digo puede controlar, pero cuando una persona, un animal, está con una diarrea terrible, por muy voluntario que sea, el esfínter deja de ser voluntario, ¿ya? Porque no se puede controlar, pero en normalidad es totalmente voluntario. ¿Por qué doy estos dos ejemplos? Porque uno siempre relaciona el músculo esquelético con esqueleto, pero ya hay que la parte del esófago y el ano no tiene nada que ver con esqueleto, pero hay también musculatura esquelética estriada, ¿ya? Después, lo que muestra acá dice, ojo, yo sé que esto, una parte es histología, pero aunque sea histología igual tienen que manejarlo, si no estamos entrando en un lujo de detalles tampoco. Cuando uno piensa en el músculo liso, vamos a decir que la célula tiene solamente un núcleo. Y ese núcleo, si la célula redondita está justo en el centro. Por eso decimos que es situación central, pero es único. Cuando uno piensa en el músculo cardíaco, puede tener dos núcleos o más núcleos, pero son centrales. ¿Ya? A diferencia de este que tenía uno solo. La célula cardíaca nunca va a tener solamente un núcleo, siempre tiene dos o más. ¿Ya? Por lo tanto, de esa forma podríamos diferenciar. Mientras que el músculo esquelético tiene núcleos periféricos, es decir, es una célula multinucleada. ¿Qué significa que sea multinucleada? Que tiene muchos núcleos, pero no están en el centro, sino que están en la periferia. ¿Ya? Y eso le da la característica de que se vea como un músculo estriado al microscopio. Esas son diferencias. Y cuando estamos hablando acá del tipo de contracción, significa si una contracción rápida, si dura en el tiempo o no dura en el tiempo. Si yo pienso en el músculo liso, vamos por partes. ¿Es perceptible siempre cuando se están moviendo los intestinos? No, generalmente no se sienten, a menos que uno esté nervioso o que esté con un problema intestinal, ahí uno siente cómo se mueve y se mueve toda la cuestión. Pero en normalidad, la verdad es que no se siente. Entonces vamos a decir que la contracción que tiene es lenta, pero se mantiene en el tiempo. De hecho, siempre se está moviendo, aunque uno no lo perciba, siempre. Ahora, si yo voy al contrario, al músculo esquelético, ¿han visto cuando estos tipos levantan estas tremendas presas y llegan arriba? Esa acción para llegar con la presa arriba, ¿es una acción rápida o lenta? Rápida. ¿Pero dura mucho en el tiempo? Nada. Por lo tanto, la contracción es rápida, pero de corta duración. ¿Podría suceder lo mismo con el músculo cardíaco? ¿Podría ser rápido y de corta duración? No, porque si fuera rápido y de corta duración estaríamos todos muertos. Por lo tanto, sí es de contracción rápida, pero se mantiene en el tiempo. ¿Ya? Entonces aquí es como una mezcla de los dos. ¿Ya? Obviamente eso lo podemos preguntar, aunque yo sé que no es tan anatómico, pero obviamente sí se puede preguntar. ¿Está quedando claro, chiquillo? ¿Sí? Después, un músculo esquelético, y ojo, ahora vamos a empezar a hablar solamente de músculo esquelético. No olvidamos del corazón y del músculo liso, porque el corazón vamos a ver cuando hagamos corazón. ¿Ya? Primero, ¿por qué un músculo es un órgano? ¿Tendrá que tener inervación? Sí. ¿Y qué tipo de nervios tiene? ¿Nervios motores? ¿Nervios sensitivos? ¿O nervios mixtos? Mixtos. Recuerden que los músculos forman parte de este aparato locomotor. ¿Quién era la parte pasiva del aparato locomotor? Los huesos. Los huesos. ¿Y quién era la parte activa? El músculo. Y los músculos duelen, sí duelen, pero los músculos también se tienen que mover. ¿Por qué se tienen que mover? Porque tienen que hacer mover a quién? Al esqueleto. Entonces vamos a decir que tienen nervios de tipo mixto, motor y sensitivo a la vez. ¿Ya? Otra cosa que no he dicho todavía, pero la célula muscular también se llama miocito. Entonces cuando uno escucha hablar de miocito o fibra muscular, es porque estamos hablando de la célula muscular. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener claro. Después se pueden unir directamente o indirectamente a los huesos, ya hablamos con más detalle, y tienen múltiples funciones. ¿Cuál creen ustedes, a grandes rasgos, que es la función de los músculos? ¿Para qué sirven? Ya, le dan movimiento. ¿Y cómo le dan movimiento? Ya. Siempre en los libros hablan de contracción muscular, pero la realidad, yo sé que el término que se sigue usando porque en los libros lo que aparece es contracción muscular, pero la realidad es que los músculos no se contraen. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si en fisiología lo vieron, que los músculos, ¿tampoco tienen fisiología también? No. Ya, bueno, lo vamos a ver ahora. Los músculos tienen unos miofilamentos que se llaman actina y miocina, y estos miofilamentos están intercalados. ¿Ya? Miocina, actina, y cuando se deslizan entre sí, se produce un acortamiento del músculo. Y cuando se vuelven a posición, el músculo nuevamente se extiende. Y eso es lo que habla de contracción y relajación. Con el estricto rigor no es contracción, sino que es deslizamiento de las fibras de actina y miocina. Pero ojo, insisto, en los libros se sigue hablando de contracción muscular y siempre lo van a ver de esa manera. ¿Ya? Profe, ¿es solo contracción? ¿No hay expansión? Es que ojo, cuando se desliza de esta forma,
eso uno estaría hablando de contracción. Y lo contrario es la relajación. Y no habría, a partir de la relajación, una extensión. Es que al relajarse el músculo, extiende su longitud. Es que eso es lo que se emplea. O sea, tú estás hablando de que termina la relajación y es como una sobreextensión, profe. A eso se refiere. No, es que, A eso se refiere. no, es que una hiperextensión ya estamos hablando de algo que no es normal. Porque lo normal, ya si empleamos los términos que uno debería emplear o que sale en la bibliografía, uno habla de contracción y relajación. Contracción es cuando las fibras de la y miosina se deslizaron y están más cortas. Y relajación es cuando vuelven a su posición normal. Si yo le hago la siguiente pregunta, ¿qué pasa cuando un animal muere? El animal murió. ¿Qué pasa con el cuerpo de ese animal? Específicamente con la musculatura. Se pone rígido. Se pone rígido. De hecho, un animal cuando muere, existe una cuestión que se llama rigor mortis o rigidez cadavérica. Es decir, un animal queda tieso. Todos los músculos, incluyendo también el corazón. ¿Ya? Ahora, esa rigidez dura para todo el tiempo que está muerto o desaparece en algún momento. Desaparece. ¿Y hasta cuándo durará o cuándo desaparece? ¿A quién se le ocurre? Porque ojo, si el animal quedó contraído es porque hizo esto. La fibra de actina y miosina se deslizaron. Pero ¿hasta cuándo quedará en esta posición? Porque si está así es porque el músculo está tieso, está rígido. Pero evidentemente el animal, después de un par de horas, nuevamente está los músculos blanditos, ¿sabes? ¿Qué significa? Que permanecen unidos hasta que la energía se acaba, y la energía es el ATP. Cuando el ATP se acaba, las fibras de nuevo se vuelven a deslizar y la carne, digamos el músculo, queda blando. De hecho, eso es lo que se hace con la carne. Cuando uno está en matadero y se sacrifica el animal, ese músculo no sale inmediatamente a la venta. Se deja madurar en las cámaras frigoríficas por lo menos por un día. ¿Cuál es la idea? Que este proceso desaparezca para que la carne quede tierna. De lo contrario, estaríamos comiendo carne muy dura, aunque sea un animal de muy buena calidad. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tiene que ver con el ATP, con la creatinina y todo eso. Seguramente lo van a ver en bioquímica posteriormente. ¿Ya? Ahora, obviamente, el músculo hace lo mismo que hace la articulación. ¿Cómo se llama este movimiento? Separación. Abducción. Aducción. Circunducción. Esto es la rotación. ¿Qué era esto? Pronación. Supinación. Hace los mismos movimientos. ¿Ya? No hay movimientos nuevos. Ahora, cuando uno piensa en este músculo, vámonos de lo más básico primero. Ya dijimos que está formado por células. ¿Cómo se llamaban las células? Miocitos o fibra muscular o célula muscular. Cualquiera de esos tres nombres son válidos. Pero estas células, primero tienen, cada una va a estar rodeada por tejido conectivo. ¿Qué significa la palabra conectivo? De relleno. Que une. Que une. Porque yo podría haber dicho que conecta, pero si no sabemos lo que es conectivo, tampoco va a ser lo que es conectar. Entonces, que une. Y este tejido conectivo, o de sostener, van a ser estos términos. Si yo pienso en forma lógica, endomisio, ¿estará lo más interno o va a ser lo más externo? Lo más interno, porque esto viene de endógeno, de adentro. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el endomisio es el tejido conectivo que rodea a cada una de las células musculares. ¿Ya? Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a asumir que cada uno de ustedes es una célula muscular. Y yo a cada uno de ustedes lo envuelvo como una toalla. ¿Ya? Entonces, exacto. Esa toalla que lo estaría envolviendo sería el endomisio. Pero en este momento, ¿generé el músculo o todavía las células están separadas? Están todas separadas, porque lo único que hice fue envolver a cada célula con algo, que es el endomisio. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Esta fila la envuelvo en una toalla más grande, la siguiente fila en otra toalla, la tercera en otra toalla y la última en otra toalla. Ese tejido conectivo que está rodeando al grupo de células se va a llamar perimisio. Pero cuando tengo grupos de células rodeadas por este tejido conectivo, ¿generé la unidad? No, porque lo que tengo ahora son grupos de células. Pero ¿qué pasa si ahora hago una toalla gigantesca y nos envolvemos todos en la toalla? Esto va a ser el epinicio. Y si estamos todos envueltos en la toalla, ¿generé una unidad? Sí, y eso se llama epinicio. Por lo tanto, si acabamos de ver esto, que esta es la más interna, esta es la del medio, y esta es la más externa, ¿cuál de estos tejidos conectivos debería ser el más delgadito? El endomisio. ¿Cuál debería ser el más grueso? El epinicio. Si yo muestro una imagen ahora de lo mismo, cada una de esas es una célula muscular.
ya que se cortó transversalmente. De hecho, estas células musculares algunas pueden ser tan largas que pueden medir hasta 30 centímetros. ¿Ya? No es que sean microscópicas, se pueden ver a lo largo. Yo lo corté transversalmente al músculo. Y si se dan cuenta, cada una de ellas debería estar envuelta por un tejido conectivo que se llamaba como endomisio. Pero esa es la unidad. Si se dan cuenta, ahora grupos de células están rodeados de un tejido blanco. ¿Se ve eso? Eso es el perímetro. Pero aquí tendría grupos de células musculares. Y ahora lo que hice, rodeé completamente y ahora generó el músculo. Y eso es el epimísio. Ahora, ojo, todo este tejido conectivo está unido, sino que se ha separado. Yo lo paso como separado, pero está todo unido. Porque ¿qué es lo que queremos generar? Una unidad. Lo queremos generar por separado. ¿Ya? Si muestro otra imagen, da absolutamente lo mismo. ¿Qué sería esto? La célula muscular. Lo blanquito que lo rodea, el endomisio. Perimísio. Epimísio. Y aquí, insisto, generamos la parte del músculo, el músculo propiamente tal. Pero los músculos siempre también tienen, o la mayoría de las veces tienen tendones. Y si miran esta imagen, eso es el tendón. ¿Y qué cosa es el tendón? El tendón es tejido fibroso. Por lo tanto, este tejido fibroso que se está uniendo al hueso, que se llama tendón, ¿se extiende y se acorta o no? No. Si es fibroso, siempre mantiene la misma longitud. Voy a inventarlo. Si esto midiera 3 centímetros, siempre a medir 3 centímetros a menos que hubiese alguna patología. Ahora, ¿qué es lo que se acorta? El músculo. Y cuando se acorta el músculo, ¿qué es lo que tira? Al hueso. Y si tira al hueso, obviamente se está produciendo este fenómeno. Acá hay un músculo que se llama, aunque no se vea, créeme, hay un músculo que se llama bíceps braquial. Ese músculo bíceps braquial tiene un tendón hacia arriba y un tendón hacia abajo, que está unido evidentemente a los huesos. Pero cuando la parte muscular se contrae, se acorta, ¿estamos de acuerdo? Y si se acorta, ¿a quién tira? Al tendón. ¿Y el tendón a quién tira? Al hueso. Y en ese momento se está ejecutando el movimiento de flexión. Pero cuando el músculo que está opuesto, que lo vamos a ver hoy día que se llama tríceps, el de acá se relaja y el de acá se contrae. Al contraerse se acorta el músculo. ¿Pero a quién tira el tendón? Al hueso. ¿Y qué hago yo? Extiendo el codo. Entonces, si yo le pregunto, el músculo que está acá con el que está acá, ¿tiene la misma función? No, tiene funciones totalmente diferentes, porque uno contrae y el otro extiende. Ya porque hay músculos que son antagonistas y agonistas, lo vamos a ver luego, pero simplemente para que le quede claro la idea, y al acortarse el músculo, el tendón con un elemento fibroso tira al hueso, y por eso se produce el movimiento. ¿Ya? Si yo miro otra imagen, ojo, no mostraré en detalle, está lo mismo. Se partió de la célula hasta que finalmente llegamos a la fibra con miofilamento de actina y miosina. No mostraré en más detalles, eso ya es histológico. Ahora, ¿cómo más podemos decir la estructura de un músculo? Ya vimos un músculo, esta es la parte muscular, es decir, es lo que forma por los miocitos están envueltos por qué? Por su endomisio, después un grupo de miocitos está envuelto por perimício y el músculo completo por epimício. Pero puede tener dos tendones, un tendón acá arriba y un tendón acá abajo. Siempre el tendón que va arriba, es decir, si vuelvo al ejemplo de este músculo, este es el tendón que va para arriba y este es el tendón que va para abajo, simplemente por posición. El tendón que va hacia arriba se llama el tendón de origen o cabeza. Y el tendón que va hacia abajo se llama tendón de inserción o cola. Si ustedes pensamos nuevamente en este mismo ejemplo, ¿Cómo se llama el abajo? el abajo, tendón de inserción o cola. Si yo pienso en el mismo ejemplo, este músculo que estoy dando, cuando yo hago la flexión del codo, ¿cuál sería el tendón móvil? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, porque el de abajo es el que está tirando al hueso. El de arriba no, si el de arriba está saliendo de la escápula, ¿ya? El tendón de abajo es el que se está uniendo al radio, y al tirarse al radio, mueve al radio. Por eso vamos a decir que siempre el tendón de inserción que es la cola es el tendón móvil, porque es el que arrastra el hueso para generar un movimiento, ¿ya? Lo mismo si estamos acá atrás, no es el tendón que está arriba, el que está abajo, el que va a tirar al hueso y por lo tanto va a extender. Ya entonces recuerdo. Siempre el tendón de origen va a ser el tendón inmóvil y el tendón de inserción va a ser el tendón que se mueve. Y cuando uno habla de cuerpo y vientre, es la parte muscular, ¿ya? Es el músculo propiamente tal. Ahí no estamos considerando los tendones, porque hay un tendón que estaba arriba era el de origen y el tendón que está abajo era el de inserción. Si yo miro otra imagen, esto lo voy a explicar con un dibujo. Si se dan cuenta, los músculos van a tener la fuerza según la cantidad de células musculares que tienen. Si yo voy al siguiente ejemplo, creo que te pongo en
¿Se alcanza a ver algo? Este va a ser mi tendón. ¿Ya? Si yo hago que este tendón llegue en células por un solo lado, así por acá. Estos son los miocitos y está el tendón. Si estas células están llegando por un solo lado, ¿será unipinado, bipinado o multipinado? Unipinado porque está llegando por un solo lado. Si yo este mismo tendón hago que lleguen mis células por los dos lados, ¿cómo debería ser? Bipinado. Y si yo les preguntara ahora, comparando el unipinado, que las células llegan por un solo lado, versus el bipinado, que llegan por los dos lados, ¿cuál de los dos músculos tendrá mayor fuerza contráctil? Bipinado. Y si ahora este músculo le llegan tendones por, o sea, células por todos lados, como un arco de Pascua, multipinado. ¿Y cuál de estos tres tendría más fuerza? Multipinado. Y quiero que escuchen el siguiente concepto y quiero que ustedes me digan si es verdadero o falso. Escúchenme. La fuerza de un músculo o potencia de un músculo es inversamente proporcional a la cantidad de células musculares. ¿Por qué falso? Porque menos células, menos energía tiene. Perfecto. Exacto. Entonces, el concepto o la afirmación tendría que haber dicho: la fuerza o potencia de un músculo es directamente proporcional, bien, es directamente proporcional a la cantidad de células musculares. Porque mientras más células tenga el músculo, obviamente su fuerza contráctil es mayor. Mientras menos células tenga el músculo, obviamente su fuerza contráctil es menor. ¿Ya? Y eso es importante que lo manejen. Si yo voy a lo siguiente, ¿cómo se insertan los músculos? Inserción carnosa. Cuando vimos la escápula, en la cara lateral, había dos fosas. ¿Cómo se llamaban esas fosas? Supraespinasa. Por tanto, ahí directamente en esas fosas se van a insertar músculos. Y ojo, cuando vemos músculos se dan cuenta que los músculos se llaman igual que los huesos algunos, o la fosa. Si el músculo que se aloja en la fosa supraespinosa se llama el músculo supraespinoso. ¿Y cómo se llamará el músculo que se aloja en la fosa infraespinosa? Infraespinosa. Ojo. Después hay un músculo que se llama deltoide. Ustedes vieron la tuberosidad deltoidea. Entonces, hay un músculo que se llama subescapular y hay una fosa que se llama subescapular. Entonces se dan cuenta que hay muchos nombres que se repiten. Ya no hay tantos nombres nuevos, sí aparecen, pero no tantos. Entonces, si yo pienso que esta es la fosa supraespinosa, el músculo se pega y hay una inserción carnosa, porque uno no ve un tendón grandote. Quizá hay unos microtendones, pero no se ven. Por eso hay una de la inserción carnosa. Pero si yo pienso en este músculo que está acá, que hay un tendón que está acá arriba y un tendón que está acá abajo, ¿será inserción tendínea o carnosa? Tendínea, porque el tendón claramente es el que está pegando a los huesos respectivos. Si yo miro otra imagen, los músculos se denominan según la forma que tienen. Y fíjense, acá hay un músculo que está orbitando el ojo y hay un músculo que está orbitando la boca. Por tanto, esos músculos se van a llamar orbiculares. Orbicular del ojo, orbicular de la boca, y cuando expliqué delante los del ano, el esfínter anal interno, o sea, externo, estamos hablando de los músculos esqueléticos, ¿será también un músculo orbicular? Sí, redondito. Y esos músculos cuando se contraen, ¿qué hacen? Si se contrae el orbicular del ojo, no sé si así, queda chico el campo visual. Está bueno. Porque un animal cuando está peleando, pensamos en un perro, no cierra el ojo, no va a pelear con los ojos cerrados. Pero ¿qué trata de hacer? Disminuye para proteger. ¿Ya? ¿Para qué utilizará el orbicular de la boca? Si pensamos en un animal recién nacido, para succionar leche. ¿Ya? ¿Y uno para qué lo usa cuando mira su receptor? Pero el perro no anda tirando besitos y la vaca tampoco. Después, el trapecio es un músculo que vamos a ver luego. Tiene forma de trapecio, el romboide tiene forma de rombo, por eso le puse un romboide. Yo, si el músculo hubiese tenido forma de flor, lo hubiese puesto florcita. Aquí estoy inventando, simplemente por la forma que tenía el músculo. Si yo miro otra imagen, aquí se define según la cantidad de tendones que tenga el músculo. Si el músculo tiene 2 tendones, ¿cómo se va a llamar? Bíceps. Si tiene 3, tríceps. Si tiene 4, cuádriceps. De hecho, el bíceps está aquí, el tríceps está acá y el cuádriceps está en la pierna. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, el bíceps está formado por 2 cabezas, en el perro hay una excepción porque el bíceps del perro está formado por 3. ¿Ya? Pero se sigue llamando bíceps. Lo vamos a ver en el práctico.
Se denomina también según la cantidad de vientres. Recuerden que el vientre era la parte muscular. Es decir, si yo tengo un músculo que tiene tendón, músculo, tendón y músculo, esos son los vientres. ¿Ya? Digástrico, porque di significa dos vientres. Y ese músculo, que está dando como ejemplo, que es el único que hay, que se llama digástrico, es un músculo masticatorio. Y este músculo masticatorio es el único que abre la boca. ¿Ya? Luego vamos a nombrar cuáles son todos los músculos masticatorios, que son 5. Pero esos 5, el único que abre la boca es el músculo digástrico. No hay otro masticatorio que abra la boca. Todo el resto la cierra. ¿Ya? Después, esto no es muy complejo, dice según la posición. Si un músculo está más afuera, obviamente superficial o interno. ¿Y qué pasa si un músculo está más adentro? Es más profundo o interno. Simplemente está diciendo si está más afuera o más adentro. Eso no tiene mucha complicación. Ahora, un músculo uno también lo puede denominar según el origen y la inserción. O en el fondo, diciéndolo de otra manera, descomponiendo las palabras. Y aquí dan dos ejemplos. Brachiocefálico. Yo decompongo la palabra brachiocefálico en dos. ¿Qué significará la palabra brachio? Brazo. Y cefálico, cabeza. Por tanto, ese músculo, ¿de dónde a dónde va? Va del brazo a la cabeza. ¿Ya? Y después ver que se divide en más partes, pero eso es el concepto general. Va del brazo a la cabeza. Pero también hay otro músculo que se llama esternocefálico. ¿Qué será externo? Esternón. Cabeza. Es decir, va del esternón a la cabeza. ¿Ya? Por tanto, aquí sí sabemos el comienzo, qué significa. Y al final podemos decir de dónde a dónde va el músculo. ¿Ya? Después, según la dirección que tengan las fibras musculares. Si se dan cuenta que estas fibras se ven derechitas. ¿Estamos de acuerdo? Como se ven derechitas, el músculo se llama recto. Independiente que sea recto dorsal, recto ventral, recto medial o recto lateral, se llama recto. Pero hay otros músculos que van a ser oblicuos. Y cuando veamos los músculos abdominales, hay unas fibras que van así. Por tanto, eso no es ni vertical ni horizontal, es oblicuo. Pero vamos a ver que hay un oblicuo, ojo, no es esto, cuestión de los ojos, pero hay un oblicuo que lo vamos a llamar oblicuo abdominal externo. Si se llama oblicuo abdominal externo, ¿en qué parte está? En el abdomen. En el abdomen. Y si es externo, ¿está más adentro o más afuera? Más afuera. Afuera. Porque así como existe un oblicuo abdominal externo, hay uno que se llama todo lo contrario, pero se llama oblicuo abdominal interno. No, se emplea externo e interno. Y más adentro hay otro que tiene las fibras transversales. Y como tiene las fibras transversales en relación al eje mayor, se llama músculo transverso abdominal. Insisto, aquí la única dificultad es mirar cómo están las fibras. Si están derechitas, rectas, si están inclinadas y oblicuas. No es más que eso. ¿Ya? Después, ahí están diciendo algunas funciones. Hay músculos flexores, extensores. Cuando hay una hiperextensión, no es lo más frecuente. ¿Ya? Generalmente las personas que son hiperlaxas hacen esos otros movimientos. Ahí está pronación y supinación. Recuerden que pronación en los animales era hacia adentro, supinación hacia afuera. ¿Por qué el perro y el gato pueden pronar y supinar? ¿Por qué el perro y el gato pueden pronar y supinar y la vaca y el caballo no? No, pero dígamelo anatómicamente, no fisiológicamente. Pues lo limita. ¿No? No. Recuerden que el dedo, la tercera falange, le permitía girar rápidamente, pues no le permitía hacer esto. ¿Por qué pruna y supina? ¿Cómo estaba el radio y el cúbito? ¿Estaban pegados? ¿Estaban fusionados? No. Articulan tanto proximalmente como distalmente. Y eso que articulen proximalmente y distalmente con movimiento le da la posibilidad de que se pueda mover. Cuando ven el próximo semestre, el radio y el cúbito en la vaca y en el caballo están fusionados. Por tanto, si están fusionados, ¿se puede mover entre ellos? No. Y si no se puede mover, obviamente no puede hacer su movimiento ni hacia adentro ni hacia afuera. ¿Ya? Esa es la razón. Pero igual hay un espacio interóseo. ¿Ah? Hay un espacio interóseo radio ulnar. En el radio y cúbito, en el bovino, hay uno proximal y uno distal. Pero la mayor parte del hueso están pegados. Están pegados. Por tanto, que estén pegados, no hay movimiento entre ellos. Ya. ¿Ya? Bueno, está la circunducción, aducción y abducción. Ahora, ¿qué significan estos músculos antagonistas, agonistas? Y ya dimos algunos ejemplos. Aquí hay un
que se llama bíceps braquial y al ladito está otro que se llama braquial. Por los dos están en el mismo lado. Cuando ambos se contraen, ¿cuál va a ser la función que va a ejecutar? Voy a flectar el codo. Por tanto, estos músculos están cumpliendo la misma función o función diferente. Lo mismo. La misma función. Cuando dos músculos cumplen la misma función, pero estoy hablando del mismo segmento, se dice que son agonistas. ¿Ya? Esto es importante. Dos músculos son agonistas cuando cumplen la misma función, pero dentro del mismo segmento. Porque yo no puedo comparar el brazo con la pierna, tiene que ser en el mismo lugar. ¿Ya? ¿Queda claro entonces lo que son agonistas? Cumplen la misma función En el mismo segmento. en el mismo segmento. Insisto, porque no puedo comparar los músculos que están aquí con los que están en la pierna porque no son del mismo segmento. Ahora, si yo comparo el bíceps que está aquí con el tríceps que está acá, obviamente cumplen diferentes funciones, porque este flecta codo y el de abajo extiende codo. Entonces, claramente tienen funciones diferentes. Y cuando tienen funciones diferentes, se llaman antagonistas. Por lo tanto, ¿qué son músculos antagonistas? Son aquellos que cumplen funciones diferentes dentro del mismo segmento. ¿Ya? Porque nuevamente no podría comparar este con el de la pierna, tienen que estar en el mismo segmento. Por lo tanto, ¿qué será entonces un músculo o músculos sinérgicos? Ustedes, por ejemplo, cuando están escribiendo, ¿participan solamente los músculos extensores? Están participando tanto los músculos flexores como los extensores, es decir, están participando músculos antagonistas y agonistas. ¿Y para qué tienen que participar ambos músculos o ambos tipos de músculos? Para ejecutar una acción. Si yo quiero correr, si yo quiero caminar, ¿actúan solamente los músculos extensores? No, pues si fueran solamente los extensores no podría desplazarme. Tienen que actuar los extensores y los flexores. Entonces, cuando uno habla de algo sinérgico o músculo sinérgico, es cuando están participando músculos antagonistas y agonistas para cumplir una función. Sea caminar, sea escribir, sea correr, sea lo que sea. ¿Ya? Porque de lo contrario no podría funcionar con un solo tipo de movimiento. ¿Ya claro, chiquillos, no? ¿Sí? ¿Hay alguien que no entienda? ¿No? Entonces, para cualquier tipo de movimiento tendrían que ser sinérgicos. Claro. Excepto lo que es flexión y extensión, porque ahí solamente estamos hablando de un solo movimiento. Pero si yo quiero caminar, obviamente se tiene que estar contrayendo y relajando todos los músculos en el fondo. Los flexores, los extensores, los de los dedos, todos. También, hasta los brazos, porque cuando camina uno no camina así como uno va moviendo los brazos también. ¿Ya? Entonces, en el fondo se pone en participación todos los músculos. Antes de seguir, ¿qué significa el tono muscular? ¿O qué es el tono muscular? O la definición. A ver, usted, con sus palabras. Habla de grosor, del tono como el ¿Cómo la definición del diámetro? ¿Cómo la definición del músculo? ¿Esté marcado o no marcado? ¿Qué será el tono muscular? La tensión del músculo para la contracción, o no sé, la tensión. Ya. O sea, no sé. Pregunta, ¿siempre tiene que haber un tono muscular o pueden no tono muscular? ¿O siempre tiene que haber? Tendría que ser. De hecho, siempre tiene que haber tono muscular. Y la falta de tono muscular se llama atonía muscular. Atonía significa que no hay tono. Ahora, ¿qué es el tono muscular? Le hago la siguiente pregunta para que usted mismo se responda. Cuando uno duerme, ¿qué pasa con los músculos? ¿Se relajan todos? ¿Qué sucedería si todos los músculos se relajaran? Estaríamos todos muertos. Exacto, nos morimos. Entonces, ¿qué debe pasar? Que uno mientras duerme, mientras unos músculos se están contrayendo, los otros se están relajando y así sucesivamente. Se van cambiando la función. ¿Por qué? Porque tienen que funcionar los músculos respiratorios. Recuerden que el corazón también es un músculo, por lo tanto también se tiene que contraer. Las venas necesitan que los músculos se contraigan para hacer avanzar la sangre. Por lo tanto, si los músculos no se... ¿Ah? Todo. Entonces, por eso digo, el tono muscular, todos tenemos que tener tono muscular. Y cuando no hay tono muscular, eso es grave. ¿Ya? Y por eso, la falta de tono muscular se llama atonía. Es más, si yo pienso en un rumiante, el rumen también tiene musculatura. Independiente que no sea voluntaria, pero también tiene musculatura. ¿Esa musculatura se tiene que contraer? Sí, de hecho, en un rumen de un bovino, digo bovino, pero cualquier rumiante en general, que no se contraiga, es gravísimo. Porque si no se contrae, significa que el animal a la larga se va a morir. ¿Ya? De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de Hoffman,
que se ven dañados los nervios que le dan motricidad, movimiento al rumen. Y cuando se dañan, la verdad es que no hay mucho que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que les quede claro? Que el concepto de tono muscular siempre tiene que estar presente en normalidad. Si falla, es porque estamos hablando de una atonía. ¿Y puede haber exceso de tono muscular? ¿Y cómo se llamará un exceso cuando está Pero ¿cuál es la hipertonía? definición de tono muscular? Es lo que dije. Es como el movimiento, el movimiento que Es el genera la funcionamiento musculatura. que mientras unos músculos se contraen, los otros Sí. se relajan. Sí, es como la secuencia. La Exacto. secuencia que tienen los. Es la secuencia, porque de lo contrario no resultaría. ¿Ya? Hipotonía es cuando disminuye. Hiper- Hipo disminuye. Atonía no hay. Hipertonía sobre lo normal. ¿Ya? Y por eso es importante que conozcan siempre los prefijos. Los prefijos indican de qué estamos hablando. ¿Ya? Hiper siempre es más de lo que se debe. Hipo siempre es menos de lo que se debe. Y A es que no hay. ¿Ya? Ahora, Es como una taquicardia y una bradicardia. exacto. ¿Qué es una taquicardia? Es cuando el ritmo del corazón aumenta. Ya, cuando está aumentada la frecuencia Sí, la cardíaca. frecuencia cardíaca. ¿Qué es una taquipnea? Es cuando. Ya que estamos hablando de palabras técnicas, aprovechen. cuando cuesta respirar. Es cuando hay Exacto, cuando aumenta la frecuencia respiratoria. Por tanto, ¿qué será una bradipnea? Cuando baja. Cuando disminuye. Una bradicardia. Cuando baja la. Cuando baja. ¿Qué será una eupnea? Bueno, Es la frecuencia normal de respiración. ¿Ya? Entonces, todos esos términos, obviamente, ustedes los van a ir conociendo a lo largo de la carrera y tienen que manejarlo al revés y al derecho. ¿Ya? Ahora, eupnea. Volviendo a lo mismo que hablamos delante de corazón. No hemos visto corazón todavía, pero claramente el corazón tiene 4 cavidades. ¿Estamos de acuerdo? 2 aurículas que están arriba y los ventrículos que están abajo. Perfecto. El corazón siempre se está contrayendo también el sístole, que es la contracción, y el diástole, que es la relajación. Cuando un animal muere, obviamente experimenta lo que dije antes, que era el rigor mortis o rigidez cadavérica. Todos los músculos se ponen tiesos, rígidos. ¿Y el corazón también o no? Sí. Sí, porque el corazón también es músculo. Por lo tanto, si a usted le tocara hacer una necropsia, recién de un animalito muerto, ¿en qué ventrículo yo esperaría encontrar sangre en forma normal? ¿En el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo? Es decir, yo encuentro y digo, es normal, así que no me sigo buscando otra causa de muerte. No digo que sea la causa de muerte. ¿En cuál puedo encontrar sangre yo en forma normal? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el derecho. O en el izquierdo en realidad podría ser. Me pilló. O el ninguno, porque si están contraídos. Ojo, eso último llenado no, porque recuerden que está sucediendo simultáneamente el lado derecho y el lado izquierdo. Por tanto, se está contrayendo tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la explicación? Esto no lo han visto todavía, pero ya lo vamos a ver la próxima semana. Siempre piensen de la siguiente manera. El ventrículo izquierdo es el que tiene que enviar sangre a todo el cuerpo. Por tanto, se tiene que enviar sangre a todo el cuerpo. ¿Cómo van a ser su miocardio? ¿Cómo van a ser sus paredes? ¿Más delgadas o más gruesas? Más grueso. Más gruesas. Mientras que el ventrículo derecho le va a llevar sangre a los pulmones. Y los pulmones están al ladito del corazón. Por tanto, sus paredes, ¿cómo van a ser? Más delgaditas. Cuando el animal se muere, ambos ventrículos se contraen. ¿Pero cuál va a tener mayor fuerza contráctil? El izquierdo. El izquierdo, sus paredes son más gruesas. Entonces ese ventrículo es capaz de expulsar toda la sangre en este rigor mortis. El derecho no es capaz de expulsarlo todo porque sus paredes son más delgaditas. Y por esa razón, si yo abro un corazón de un animal muerto y encuentro sangre en el ventrículo derecho, digo, es normal. Lo anormal sería encontrar sangre en el ventrículo izquierdo. Y ahí tengo que empezar a buscar cuál es la causa de que exista sangre en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Normal siempre en el derecho. Así que cuando les toque necropsia más adelante, no se aflijan porque encuentren sangre en el derecho, si eso es totalmente normal. ¿Ya? Ahora, dentro de los anexos musculares, ojo, un anexo es un complemento. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo sacar completamente esto y sigo teniendo el músculo enterito. Recuerden que el endomicio, perimicio y epimicio es parte del músculo. Eso no es complemento, eso es músculo. Esto lo complementa. Y aparte existen unas cuestiones que se llaman bolsas o buses sinoviales, unas vainas sinoviales, fascias y retinúculos. Y esto ya lo vieron. ¿Se acuerdan cuando vieron la clase pasada? ¿Qué había entre el tubérculo mayor y tubérculo menor? Estaba el surco corredera bicipital. Y por ahí pasaba el tendón de un músculo, del bíceps braquial. Pero ese tendón se podía salir. ¿Se acuerdan? Y cuando el doctor García mencionó que ahí había un ligamento transverso humeral.
¿Cuál era la función de ese ligamento transverso humeral? Evitar que el tendón se salga. En el fondo eso es un retináculo, por lo tanto eso ya está visto. ¿Ya? No se mareen con el nombre, si es lo mismo que el ligamento transverso humeral. ¿Qué cosa es una bolsa? Mirémoslo con un dibujo. Ojo, decir bolsa o bursa es lo mismo. De hecho, uno no habla de bolsitis, uno habla de bursitis. Esto que está pintado en amarillo es una bolsa. Y vamos con el mismo ejemplo que dije recién. Vamos al tubérculo mayor y tubérculo menor y pensemos que este es el tendón. Si solamente estuviera el tendón, olvidémonos de la bolsa, pensemos que no hay bolsa. Y el tendón siempre hace este movimiento. Directo con el hueso. ¿Qué pasaría a la larga con el tendón? Se desgasta. Se desgastaría y se podría cortar. Por lo tanto, hay que poner un elemento para proteger. ¿Y este elemento para proteger qué va a ser? La bolsa sinovial. Por lo tanto, la bolsa sinovial, ¿entre quién se interpone? Entre el tendón y el hueso. Por lo tanto, ¿a quién protege esta bolsa sinovial finalmente? ¿Al hueso o al tendón? Al tendón. Al tendón. Siempre la bolsa sinovial va a proteger ¿a quién? Al tendón. No al ligamento, no al hueso. Protege a los tendones. ¿Ya? La bolsa sinovial protege a los tendones. Ahora, si yo miro un dibujo de una vaina sinovial, veamos de nuevo lo mismo. Acá está el hueso. Ese es el tendón. ¿Se dan cuenta que hay algo que lo rodea? ¿La bolsa sinovial rodeaba al tendón? No. De hecho, era como una bolsita con cojín que se interponía entre el tendón y el hueso, cuya función era proteger ¿a quién? Al tendón. Si ustedes se dan cuenta, ojo, aquí se hizo un corte, el tendón es va a lo largo. ¿Se dan cuenta? La vaina sinovial está rodeando al tendón. ¿Todos han visto alguna vez la espada cuando se saca de una vaina? ¿Sí? El estuche que envuelve a la espada es una vaina. ¿Y esa vaina está envolviendo a la espada? Sí. Sí. Acá está haciendo absolutamente lo mismo. Y ojo, aquí uno podría decir, pero ¿cómo? Si igual está abierto. No, aquí hay una cuestión que se llama mesotendón que lo une. Por lo tanto, el tendón queda totalmente dentro de esta vaina sinovial. Por lo tanto, la vaina nuevamente, ¿a quién protege? Al tendón. No al hueso ni al ligamento. Protege al tendón. Ahora, ¿cuánto hay vainas y cuándo va a haber presencia de bolsa? Va a depender de la longitud del tendón. Si estamos hablando de tendones cortitos, y vuelvo al ejemplo. ¿Se acuerdan que acá está el músculo bíceps? Cuyo tendón pasaba ¿por dónde? Por el surco o corredera bicipital. Ese tendón es cortito. Por tanto, ahí se va a interponer una bolsa sinovial. Pero cuando estamos en la extremidad de los dedos, ahí los tendones son algo más largos. Entonces son más largos. Pensemos que este es el hueso, y este es el tendón. Si el tendón es más o menos largo, yo podría poner bolsa sinovial, bolsa, y pura bolsita. No, porque en algún momento el tendón igual se saldría y tendría roce con el hueso. Por tanto, no lo protegería. Entonces, cada vez que haya tendones largos, que generalmente van a estar en la extremidad, ¿qué vamos a usar? Vainas sinoviales. Pero las dos cumplen absolutamente la misma función. ¿Ya? Es decir, en un caso protege tendón la vaina y en el otro caso de la bolsa también protege a los tendones. ¿Queda claro, chiquillo, eso? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí estaba hablando del mesotendón. ¿Se acuerdan que esto era, si vuelvo de nuevo, eso es el tendón? Eso está unido, por lo tanto el tendón no se puede salir por ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo está cerrando ese espacio que aparentemente uno puede decir, bueno, si lo está cubriendo a lo largo y queda un espacio, igual el tendón se puede escapar por ahí. Pero al estar cerrado, obviamente no existe posibilidades, ¿ya? Al menos que hubiese algún trauma o algo, pero en normalidad estaba protegido. ¿Ya? Ahí lo mismo. Ahora, ¿qué son las fascias? Pregunta, ¿han visto o han carneado alguna vez algún animal? ¿No? Bueno. Y cuando uno carnea un animal y le saca la piel, uno ve una capa como blanca. Y si el animal está muy gordito, mucha grasita, se ve más amarillo porque tiene más grasa. Esa es la fascia es tejido conectivo. Ya hay el tejido conectivo era tejido fibroso, que conecta, que une. Ahora, acá habla que hay una fascia superficial y una profunda. Si yo al animal le saqué la fascia, o sea, le saqué la piel, ¿qué fascia estoy viendo la que queda en el animal, esta cuestión blanca? La superficial. La profunda. ¿Por qué? Porque la fascia superficial queda unida a la piel. ¿Ya? Lo que estoy viendo en este animal es la profunda. Y ojo, no se queden con la idea de que la profunda está por encimita. La profunda se introduce en los músculos y le da posición a los músculos. De hecho, cuando veamos luego las muestras de músculo, valga redundancia, miembro anterior, posterior, etc., son músculos que prefabricó el doctor García y tuvo que separar por la fascia. ¿Ya? Y la que separó
no fue la superficial, sino que estuvo separando por las fascias profundas. Porque si no separara, obviamente no se podría ver ningún músculo, porque sería una masa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo separó? A través de las fascias. Y de hecho, la fascia profunda también se llama aponeurosis contentiva. ¿Qué significa la palabra contentiva? Que contiene, que mantiene en ese lugar a los músculos donde deben estar. ¿Ya? Eso significa que es la fascia profunda o contentiva. Y tal como dije, todos estos son anexos. ¿Por qué razón? Porque si se sacan estos anexos, sacan las fascias, ¿sigue estando el músculo entero? Sí, sigue estando entero. De hecho, cuando lo vemos más rato, los músculos están enteros, porque no se destruyó ni el epimicio, ni el endomicio, ni el perimicio. Se separó a través de las fascias. ¿Ya? Y eso era la primera parte. Yo no sé. Hoy día tenemos clase tanto teórica como lo que el doctor acaba de pasar es absoluta y totalmente relevante. Es decir, usted debe aprenderse todas las generalidades porque esos son los que develan en clínica. Además, los músculos que vamos a ver, pero que son las tendinitis, bursitis, tendosinuditis, la vaina, ¿cachai? Lo que ven? Después hay los desgarros, es absolutamente clave. Y eso tú lo sumas después de ver a lo que es articulación. ¿Cachai? Lo que ven? Tú tenés de la bursa de bicipital, que está en el surco correo bicipital, está en relación a la cápsula de la escápula humeral, que es completa, que ¿se acuerdan? ¿Entienden lo que ven? Entonces es absolutamente imperativo que se lo sepan de verdad. A usted la eché de menos. Por si acaso. Los tengo todos identificados, claro. Hay otros por ahí también que no eché. Vamos a la musculatura. Ahora, lo que a nosotros nos interesa con el doctor, más que aprender inserción y origen, que en algunos vais a tener que aprendértelo, es que usted entre un campo operatorio y diga este músculo es este, y lo puedan separar. ¿Se entiende lo que es, no? Vamos a empezar a la musculatura de cabeza. Y para entender esa cabeza tenéis que saber la teología de cabeza. ¿Queda claro, chiquillos? Siempre la teología, consejo de amigos, nunca la dejen de lado, porque les va a penar siempre. ¿Queda claro? La teología de lo que sea. Lo primero que voy a ver es lo siguiente. Voy a tratar de ser lo más piolita posible. El doctor acaba de hablar de una fascia superficial, ¿cierto? Y esa fascia superficial, y escúchenme bien, es lo que está pegado al cuero por dentro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ustedes han visto alguna vez, y van a cachar que los caballos se llevan una mosca y mueven la piel. Sí. Se craquelea la piel. Se craquela. Sí. Nada que ver. Craquela es otra cosa. Sí, pero bueno. Craquela es que se parte. Se mueve la piel. Se me olvidó el nombre, ya no me voy a acordar. No me llaman esa cuestión. ¿Ah? Claro, crepita. La piel crepita significa que se... Bueno, y en los gatos también, ¿se han dado cuenta? Y eso es porque está, miren lo que decía, está la piel, pero antes de la fase superficial, ¿se entiende lo que viene justo bajo la piel? Hay literalmente una tela de cebolla, muy delgada, pero que es un músculo. ¿Se cachan lo que viene? Y como está pegado al cutis, o sea, la piel se llama cutáneo. Claro, entonces está la piel, el músculo cutáneo, y después, ¿quién viene? La fase superficial. ¿Se entiende lo que viene? Claramente, y fíjense lo que voy a decir, para que un animal mueva la piel, la crepite, en este caso ve la mosca esa, que es clásico, los gatos y los perros lo hacen, ¿no? ¿Cachai? Evidentemente que la fase superficial debe ser muy laxa. Laxa significa blanda. ¿Queda claro lo que digo? No si la profunda, que es densa. ¿Y por qué debe ser laxa? Porque si tú vayas a mover un músculo que parece una tela cebolla, y si la fase superficial fuera densa, ¿podría moverlo o no? Debe ser laxa. No así la profunda, que es densa, porque hay grandes masas musculares. ¿Se entiende lo que digo? Es el músculo cutáneo. Ahora, yo voy a hablar del perro, pero también voy a hablar de caballo, que es exactamente el mismo cuento. Por ejemplo, aquí tú estás viendo un cutáneo del tronco. ¿Se entiende lo que se llama el tronco? Y este es el clásico cutáneo que lo dije. ¿Mueven qué cosa? La piel. Se supone que sacar la piel y que el cutáneo. ¿Queda claro? Ahora, acá aparece otro cutáneo, que es lo que se llama el cutáneo del cuello. Pero ojo, por favor, no es que venga un cutáneo y parta el otro, no sé si me entienden lo que oigo. Son Es continuo. un todo, una continuidad. Es el cutáneo del cuello. Pero también, y me vaya a cachar a lo que me refiero, este cutáneo, toda esta parte, y fíjense que aquí vemos un surco, que lo ya aproximándonos, acá, ¿sí? Que es donde va la yugular. Pero este cutáneo también llega a la cara. ¿Queda claro lo que viene?
Y este cutáneo cuando llega a la cara, que lo mueven los animales, pasa a llamarse platisma. Pero sigue siendo el cutáneo facial, no sé si me entienden. Todo este cutáneo, miren para acá para que me entiendan, el cutáneo que hay acá y en esta zona se llama platisma también. Pero el cutáneo, platisma. Y ustedes me van a entender ahora y me van a cachar el tiro. Miren, ahí hay un cutáneo del tronco del perro, ¿se ve o no? ¿Han visto un perro enojado? O un gato, para que lo entendamos. Todos los días. ¿Habéis el gato cuando se empelota? Sí, claro. Arruga aquí. Y hace aquí. Ay, ya es el platisma. Es el cutáneo. Por eso la piel la arruga tanto. ¿Cachai? Y miren para acá. Esto sería el platisma. ¿Lo ve ahí o no? Eso sería el platisma. Y de hecho, cuando mírenlo bien, ¿eh? Acuérdense que ese viene de atrás, de toda esta zona, ¿sí o no? Y por eso cuando se enoja, arruga la piel, igual que los perros, pero además como que se ríe. ¿Hace así, sí o no? Porque el platisma llega a la comisura. Bueno. Pero todo eso es cutáneo. ¿Se entiende lo que digo, no? Todo eso es cutáneo. ¿Que ahí se llama cuánto? Platisma. ¿Quedó clarito, sí o no? Sí. El platisma. Pero también los perros, los gatos, queda claro que este es platisma, ¿cierto? Acuérdense que aquí se grueso que son tela de cebolla. Queda claro para que no pierda la evolución. Pero a nivel del cuello existe otro cutáneo también, que se llama el esfínter del cuello. Y el esfínter del cuello, cuando uno lo mira, es ordinariamente delgado, pero hace algo fundamental. Levanta la papada. Y no es que levante la papada, lo que pasa es que cuando los perros cuando pelean, ¿dónde se tiran? Y claro, lo que hacen es esto. Pero más que levantar la papada, lo que quieren levantar, viejo, es todas las estructuras que hay aquí. Tráquea, yugular, carótida interna, nervios. ¿Se entiende el sentido que le estoy dando, no? Dice el cutáneo del cuello. Es un músculo muy, muy delgado. Porque, ojo, no es nada que un bicho se le rompa toda la papada, pero eso es lo de menos. Lo que importa es la estructura que están abajo, arriba. ¿Se entiende lo que es? Que te rompa un pedazo de pellejo no es grave, pues lo que sí, pero que te rompa la laringe o la tráquea, eso te mata. Profe, ¿cómo se llama? El esfínter del cuello. Pero todos estos son de qué tipo? Cutáneos. Son cutáneos, son pegados a la piel. También es cutáneo. De hecho, el platisma, hija, mírame para acá. El cutáneo es parte del tronco, del cuello y el facial. Lo que pasa es que eso se llaman platismo, pero son cutáneos. Profe, pero el platisma es del cuello, pero por dorsal. Digamos. Por dorsal, hacia a la cara. Ahora, por eso el libro que tú hay es el cutáneo facial. ¿Pero cuál es ese? El platisma, ¿se entiende? El cutáneo facial. Ahora, en los perros y los gatos se dieron cuenta que es súper importante, ¿sí o no? ¿Cachai? Porque tiene que ver con la expresión, pero también es de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la imagen siguiente? Nosotros vamos a sacar estos cutáneos, ¿se entiende lo que veo, no? Para ver lo que hay abajo, que es lo que a mí me interesa. Y dentro de lo que hay abajo encontramos, encontramos esto. Yo insisto, cabrón, encontramos dos clásicos. Hay un músculo que orbitan tanto la cavidad oral, ¿se entiende la fibra, no? Como también, ¿qué cosa? El ojo. Y un detalle importante, miren todos, siempre vean la dirección de las fibras musculares, porque la dirección de la fibra te da lo que hace. Por ejemplo, estos se llaman orbiculares, oral o labial, ¿se entiende? Y el orbicular ocular, ¿se entiende cuáles son? El orbicular oral o labial hace esto. Sí, también. Pero también se llama tomar teta. ¿Se entiende lo que es, no? Son músculos esfinteriales, redondos, igual que el ano. ¿Se entiende lo que es, no? Pero sí, por besito tomar teta. Ojo, yo no voy a echar que tiene inserciones, no, lo que me interesa es que lo que hacen. Ahora, el orbicular ocular hace viejitos. Con un chiste me acuerdo muy bueno, pero es otro cuento. Eso sí. Pero ¿para qué los animales hacen viejitos? ¿Cuándo van a pelear? Cuando van a pelear y de en adelante hacen viejitos por dos cosas. Primero, circunscriben el campo y lo otro, protegen el globo ocular. ¿Se entiende? Porque el ojo sigue abierto, pero con viejito. Sí, porque quiere pelear. Esa es la función. ¿Se entiende lo que no? Y estos músculos hasta el momento son faciales, porque eso es expresión, ¿sí o no? Pero te das cuenta que hay músculos faciales y músculos masticatorios. ¿Queda claro? ¿Quedó claro los auriculares? Esos son importantes. Y son importantes, cabrón, ¿por qué lo pasamos así con el doctor? Porque tenéis que entender lo que hacen.
porque puede haber parálisis facial. ¿Se entiende? Debe tener claro lo que hacen. Y no se pone con que aprendan inserciones de ni idea de lo que estáis hablando. Profe, ¿me repite cómo se llama? Auricular, labial u oral. Miren para acá. Pero acá, ojo, no llevo orden de enseñar, aquí están pasando los principales. Acá hay un músculo, ¿qué hueso viene aquí? Hay un músculo que sale así, como una verdadera sábana, ¿se dan cuenta, no? Y fíjense todo así. ¿Cachai lo que veo, no? Y va la nariz, ¿se dan cuenta? Y va aquí el labio superior e inferior. Claro, ¿el cachai cuando te te tiraste uno? Y le hasta la nariz, el labio, ¿no? Claro. ¡Ah! ¡Te pillé! ¿Ah? Por favor. Doctores, quieren hablar con ustedes. Hay confirmación. Absolutamente. Obviamente, es importante.